cuando un niño de 5 años y otro de 1.5 años llegan a Canaima? Esta es la vida que quiero para Río y Teo, junto a la naturaleza, en su país, llenándose de orgullo y asombro por su tierra, abrirle ventanas a sus cabezas, conociendo Venezuela con su abuela Tina. Que no se van a acordar. ¿Qué te pasa? ¿A quién se le olvida un mundo así? Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Río y Teo están acostumbrados a encaramarse en avión. Viven en la isla de Margarita. Es 1 hora de vuelo entre Caracas y Canaima. Me gusta quedarme en Huacu para que mis nietos convivan con los animales que Mari deja libres, para que se relacionen con los huéspedes, que aprecien la naturaleza que crece poderosa como una extensión de la selva de Canaima, que oigan y vean siempre los saltos que tienen enfrente. Río, va a hacer pupú, va a hacer pupú. ¿Sabes por qué Maika hace pipí y pupú en el agua y no en la tierra? Para que no la rastreen sus depredadores, porque si hace pipí y pupú en el agua, eso se diluye y se va. En cambio, si hace en la tierra, sus depredadores pueden olerla y seguirla. ¿Verdad, Maika? Tú eres muy inteligente, mi amor. Es el único mamífero que puede nadar fácilmente en el agua porque su piel y su peso corporal le permiten desplazarse fácilmente debajo del agua. Las hembras pueden llegar a pesar de 380, 400 kilos y el macho puede llegar a pesar de 480 a 500 kilos. Está en peligro de extinción debido a su alta cacería. Solo el 75% de las crías llegan a su etapa adulta. Nosotros pues aquí le damos el cariño, el amor, la alimentación y el cuidado que se merece. De la naturaleza. La naturaleza tiene ramas, tiene muchos reinos. El reino de los hongos, que le llaman reino fungi. Algunas plantas son grandes y otras plantas son pequeñas. La tarde es para salir al Salto Hacha. Mis nietos son niños de mar, de Caribe margariteño. En Canaima el agua es roja por los taninos. No hay olas, pero hay cascadas poderosas. No hay peñeros, sino curiaras. Pero es la naturaleza, el mundo que Dios creó y que quiero que admiren y valoren desde ahorita. Pues primera vez con mis 2 nietos en Canaima, Río y Teo. ¿Qué medias son estas, Río? Papi, ¿tienen tracción por aquí? Tienen bastante tracción. ¿Por qué te tienes que poner medias, Río? Porque hay cosas resbalosas. Porque tiene músculo. Okay. Vamos al Salto Hacha. Aquí los escalones todos son distintos, ¿verdad, Río? Pendiente, perro caliente, le dijimos a Río. Todos pendientes, perro caliente. Contundente está este salto hoy. Contundente. Vamos con los 2 niñitos. Hay que llegar hasta donde ellos quieran llegar. Nunca forzar. Así dice su mamá. Así está el salto hoy. ¿Ven eso? Fría, ¿están preparados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿No lo van a hacer? Aquí está Nico mostrándole a Río cómo él va a pasar la cascada para darle un poquito de confianza. Ellos van tomando decisiones poco a poco. Y Río pasó con su papá. Ya lo vamos a seguir. Qué emoción, qué bello. Es poco a poco, como dice su papá, dándole confianza. Aquí nos quedamos, Teo y yo, para que Ariana y Gabo pudieran entrar con Río, que es su primera vez, pasando por detrás de la cascada.
Porque es que miren ese salto, eso no es como para meter a un bebé como Teo. Esto es lo rico de estar con los nietos, que no importa que no te metas detrás de la cascada, que se metan los hijos y el otro nieto y tú te quedas cuidando al otro. Feliz. La ternura. ¡Uy! La teta de Tina no da leche. Qué bonito, mami, qué bella que hiciste este sueño en realidad. Toda la familia. Yo desde que salimos a Maiquetía estábamos todos juntos. Yo decía, qué bello, me encanta. Además, mira cómo nos recibe este canto, ¿no? Pura abundancia. Pero lo que había que hacer, la familia junta. Ajá. Ahora nos toca la conquista y a mí. Quiero que la naturaleza lo emocione. Es un hombre de ciudad, comodidades, el confort gringo. Pero esta fuerza del agua estremece. Hay una energía que se mete en el alma, que sobrecoge, tiemblas y no es de frío. La vida que quiero compartir con este amor de 70. Río, ¿tú también te vas a poner? Esto tiene aceite vegetal. Esto lo va recogiendo de las hojas por todo el río, los aceites que botan las hojas y las raíces. Esto combina con tu pelo porque es blanco. Quien quiera, Ajá, ¿me pones más? si quieres, Sí. quieres que te ponga todo este jabón. ¿Yo? Sí. ¿Ya? Me encanta que me lo pongas tú. Ok, porque tú ya. ¿Cómo que ouch, chico? Besito de tu abuela de bebé. Las tardes son para observar el agua, ver las cascadas con una luz distinta, despedir el sol en silencio. Una familia que atesora, que valora estos momentos apacibles. ¿Para dónde va toda esta familia? ¡A volar! ¿Se dan cuenta? Todos corporativos con nuestra franela que mandó a hacer Ariana. Esa belleza. Alfredo, ¿para dónde vamos? Para el Aullantepui. Ajá. Gao. Encima del Aullantepui. ¿Guererí? Estoy aterrada, o sea, estoy emocionada porque me gusta, pero también estoy nerviosa porque tengo nervios de mamá. Al maravilloso Salto Ángel, que hoy está hermosísimo. Río, ¿para dónde vamos? Tengo ganas de llorar. O sea, Que disfrutar. Esto es merecido por todo el trabajo que hacemos por este país. Este regalo que nos está haciendo Mari a toda la familia, me quedé súper conmovida porque sabes lo que es andar en helicóptero todos, Ariana, Gao, los niñitos, la conquista, todos, con este súper pilón. Ya nos vamos. La vida desde el aire, Canaima desde el aire, es otra cosa. Y no es lo mismo un helicóptero que un drone, el helicóptero va frente a la amada. Fuimos en pleno invierno. Canaima está inundada. El Carrao se extiende por la sabana. Anega los verdes. Ejerce su poderío sobre la tierra abarcándolo todo. El Tepuy lanza el agua en cascadas. Llovió toda la noche y se nota. El capitán vuela abajo. Tiene una vida surcando estos cielos. Mari es recontracuidadosa con la seguridad. Voy confiada y feliz junto a mis afectos más grandes. Se imponen estas paredes rocosas que emergen de la selva desde que el planeta existe. No hay nada más antiguo en el mundo que los tepuyes. Son las primeras formaciones del universo, aquí inmóviles desde siempre. Entonces te preguntas qué habrá en esta selva, en sus grietas, en este universo perdido. Y solo puedo pensar en el privilegio de mis nietos Río y Teo por haber nacido en Venezuela. Sobrevolar sobre los 700 kilómetros cuadrados de Aullantepui, cuando Margarita, su hogar, tiene 639. Yo no sé si de adultos querrán caminarlo y comentarán que de niños lo vieron desde un helicóptero junto a su abuela Tina. Miren el Churumbená, miren esta maravilla de sal.
Queríamos aterrizar en el platillo, pero la corriente es tan poderosa que resultó imposible. El poder de la naturaleza se respeta. Si guardas la distancia que te impone, ella te cuida y te deja gozarla en otro momento. Vamos a aterrizar un momentico para que caminemos por la zona de Argentina y para que Río y Teo todos podamos meternos bien en el agua. ¡Ay, qué emoción! Katy, ¿trajeron toalla? Sí, Yo me puedo meter un chacha. claro. Ariana dice que hay que meterse en la cima del Ollantaytambo y ahí está, desvistiéndose, lista para meterse. Yo creo que eso hay que hacerlo. Bueno, había que meterse en las aguas del Ollantaytambo. ¡Wow! Esto sí es verdad que es frío, pero frío con bola. Ahora yo me vine atrás y dejaba que me ¿qué te parece, Río? ¿Cómo no nos íbamos a meter en esa agua después de haber escuchado toda la noche la lluvia, de ver las cascadas, de ver todo ese poder? Hay que ser parte de eso. Yo necesitaba como fundirme de alguna manera con eso, con esa emoción. Bueno, nos vinimos a Kavak. No se puede ir a la cueva porque tiene demasiada agua, no se puede pasar. Vamos a ir a otro salto, pero como empezó a llover así como un poquito, entonces nos vamos a comer nuestro pollo embarazado. Este es un sitio que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Nosotros nos hemos quedado a dormir acá y yo creo que este es un sitio que deberíamos rescatar para quedarnos a dormir, porque son unas cabañitas muy sencillas, es muy genuino. A mí me encanta. Les voy a enseñar una de las habitaciones. Miren cómo son. Una churbatica, afuera sus chinchorros y aquí está. Así de sencillo. No se necesita más nada. Sigues por acá y tienes el baño. Y eso es todo. Su baño, sus camitas. ¿Y qué pasa cuando sales aquí? Que lo que tienes es convivir en las faldas del Ollantaytambo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Que este privilegio del país donde estoy celebrando mis 70 años con mis nietos, con mi familia, con mis afectos. ¡Qué alegría! Es que miren esto, miren cómo se está aclarando. Río y yo vamos a ver cómo se hace el pollo. Río se adelantó. ¿Estás viendo, Río, cómo se hace el pollo acá? ¿Qué te parece? Este es el pollo más rico que te vas a comer en toda tu vida. No hay mejor pollo que este. Este es el plato que se come en Kavak. Río va a ser el camarógrafo. Ok, toma, Río. ¿Te quieres ¿Quién hacer? va a hablar? Tú. Habla, pues. Es que la verdad es que yo iba a hacer un video de naturaleza. ¿Se han dado cuenta que la ¿Se han dado cuenta que la naturaleza tiene como árboles, tiene ríos? Tengo que hacer en río. Los ríos. Tengo que mostrar el dibujo. Tengo que sacarme al río. Más. Hacer la grabación del río. Los ríos tienen diferentes tipos de animales. Son ranas, culebras, anacondas, y muchos animales, pero hasta venenosos.
Ahora todo el mundo de chaqueta. Está lloviendo. Ariana trata de tomarle fotos a los niños que no se quedan quietos. ¡No! ¡Ariana, mira! ¡Ariana, mira a Teo! ¡No, Caribe! ¡Ay, los zapatos! ¡Uy, que te quedan grandes! ¿Tu abuela te ayuda a ponerte los zapatos? No. Ella se caga de risa. ¡Ajá, Teo! ¡No! Capitán Río, ¿para dónde vamos? Para el campamento. ¿Cómo vamos a volar hasta allá? Ya va, vamos a esperar al capitán. Ajá. Ya se cerró. ¿Cuánto tiempo estimamos de vuelo, capitán? Yo no soy el capitán verdadero, ¿recuerdas? Hoy quiero paz matutina. Tenemos agotamiento emocional luego de estar juntos en el aire. Vamos a gozarnos el abrazo diario que es Guaco. Estar cada quien a su ritmo. Pues esto estaba tan bonito que fue a buscar la conquista para que se dé un masaje. Porque es la luz más primorosa que pueda tener para darse un masaje. Mira, aquí está la muchachita esperándolo, mira. Esa belleza. Vamos a llevarlo. Aquí es donde te dan un masaje. Nada como amanecer con este bosque. Son que si las 7:15. Me levanto y para ir a tomar café atraviesas este bosque. Entonces ya tú sabes que estás aquí en Canaima. Quería traerme a Río, pero está durmiendo y no lo debo levantar. Me regañan si lo levantan, pero tenía ganas de levantarlo para que viera todo. Mira cómo está esto. Es que yo estoy como súper acelerada, contenta, me levanto como disparada. Y aquí me disparó más. A mí la naturaleza me relaja, pero me dispara. Qué chévere. Mira cómo me reciben, que me acabo de levantar y él sabe que yo vengo a tomar café con torta. Ay, mi amor, qué belleza. Tan lindo, mira, está lindo. Ya llegaron los loros, carajo. Esta es mi hora del café con torta, la felicidad absoluta. ¿Qué pienso yo en una mañana así? Solita, sentada, tomando café, desde la conquista, haciéndose un masaje, los niñitos duermen, Ariana y Gabo duermen. Qué sabroso ser consecuente con la vida que has llevado, ¿no? Mi vida ha sido mi familia y mi país. Entonces, ¿cómo voy a celebrar los 70? Si no es con mi familia y en mi país. Yo voy a pasar toda una semana conmovida, revuelta, sensible, pero también muy relajada, porque eso es lo que estoy, relajada, contenta y agradecida de mi vida. Ustedes pueden creer que cuando llegamos Mari le tenía esa bici porque lo ve siempre y Margarita montando bici. No, esta ha sido la gloria de esa criatura. Es un poquito más grande, pero ya la domina, mira. Mi nieto ciclista. El sonido de esas ranitas. El sonido de las ranitas flecha amarilla. ¿Sí? Sí, son esas ranitas con puntitos negros y amarillas. ¿Y ahora qué camino vas a agarrar? Esa porque no lo hemos agarrado demasiadas veces. Sí que se oyen durísimo las guacamayas y los loros y todas las aves, ¿verdad? Lo mejor es estar aquí. Es lo mejor, lo mejorcísimo. Todos los días comer esto. Hoy vamos a ir a Pozo Azul. ¿Qué? Cuando te pega el sol, te pone blanco. Eso fue por el jabón de la espuma que me pusiste. Es
que fumas el jabón de las sirenas? Wow, no sabía eso. 1% correcto. Qué bonito, entonces soy una sirena. No. Soy el guía yo. Ajá. Bueno, entonces, aquí estamos. Me encontré a Chamán. Valentina. Yo me encontré a chamán aquí. Nada más. Nos vamos para pasear. Sí, vamos para Pozo Azul. Así es. Ahora vamos a la parte alta de los saltos, que desde ahí es donde se agarra la curiara arriba. Y ahora nos toca montarnos en las curiaras para remontar el Carrao. El río lleva hasta bicicleta. Las aguas oscuras del río Carrao, la estela nítida de gotas brillantes, los tepuyes que acompañan la travesía, el sol espléndido que nos regaló Canaima en pleno invierno, la euforia de estar en familia, lo que más amo en la vida, mi familia y mi país. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, acabamos de salir del río Carrao y entramos al Caño Morocco. Si uno llega más dentro del caño, llegas a la comunidad de Morocco, y es Morocco porque significa como silencio. Es realmente Murok, como alusión a silencio. Y ahora toca caminar, pero Río va en bici. Por ahí tenemos que ir. Sí, dale. Cuando sientas cualquier duda, te paras y nos esperas, ¿ok? Qué alegría ver a mi nieto Río en esta bici, por este paisaje, por esta sabana. Sí, estamos haciendo ejercicio. Teo, no podemos ir para adelante y para atrás todo el tiempo, hijo. Ajá. Jugando béisbol. Yo lo tengo. Sí, tú lo grabaste. Después de pura sabana, ahora nos metemos por este bosquecito, en este camino que me encanta. Todos agradecidos con la sombrita después de la chapa de sol en la sabana. Bosque de Galería, es por donde andamos. Por el medio de este bosque bajan como venas de agua que vienen del Tepuy. Entonces esto es lo que reverdece entre toda la sabana, que genera este bosque, pues. Aquí la humedad, los hongos, todo eso se genera aquí por toda esa agua que viene bajando del Tepuy. Pueden creer este árbol, miren cómo se ha ido separando la corteza. Es así. ¿Por qué ocurre? ¿Es así? Sí, se llama indio desnudo. Se le van cayendo las pieles. Todos estos guachaquitos Mira. van, cortan allá arriba la hojita y se la vienen a traer, porque mira, la hoja viene bajando. Esas hojitas alimentan un hongo que está en el centro de su nido, y ese hongo es el que alimenta a la reina. Por estos senderos hay que andar despacio para fijarse. ¡Wow! Aquí todos los árboles son altísimos, buscando la luz todo el tiempo. El agua que viene de los tepuyes y alimenta esta selva, y por eso la tenemos siempre así de verde y rozagante. Miren las baranditas que ponen aquí para que puedas pasar sin ningún peligro y sin mojarte si no quieres. Miren los puentecitos que hacen aquí para que todos podamos pasar tranquilazos sin mojarnos. Todo un detalle de esta comunidad de Morocco para sus visitas que van a Pozo Azul. Volvimos a entrar en sabana con la chapa de sol y es justo allá donde empieza el otro bosquecito, allá. Este camino es lindísimo porque es muy variado. Y aquí llegamos, Pozo Azul, Curaguá. La familia entera
se guarece en la choroata a comer frutas. ¡Fruta! Llegó el momento del río. Atento a tu paso, señor. ¿Por qué creen ustedes que esto se llama Pozo Azul? Aquí nos hicieron una baranda para bajar, miren, porque es así de empinado. Aquí estamos, bajando con la cuerda. Este pozo fue el primero donde Río se metió con salvavidas cuando todavía no nadaba y tenía como 1 año y un poquito. Ahí va, y ahora de su cuenta, mírenlo. Y aquí está Teo. Teo le encanta el agua. Ahí va Gabo con sus 2 criaturas. Nos despedimos de Canaima en su mítica laguna, con el escándalo feliz de sus saltos, el agua roja, las palmeras de todas las fotos, la arena muy fina. Ni siquiera hizo falta el Salto Ángel. La familia, la naturaleza generosa de Canaima, el consentimiento de Mari en Huaco, esta tierra generosa donde nacimos y vivimos todos en esta familia, empezando por la abuela sembrada en Venezuela.